Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, donde nos esté escuchando, donde nos esté mirando. Bienvenidos a Pregunta al Pastor. Nuevamente estamos aquí trayendo luz a temas que nos están acercando siempre, interrogantes los hermanos, y temáticas muy actuales como las que presentamos el día de hoy. En esta oportunidad, teniendo en cuenta de que en muchos países de la región hemos tenido elecciones presidenciales y aún las tendremos en el resto del año, nos pareció oportuno presentar esta temática. ¿Qué opinan acerca del gobierno mundial, del gobierno de la iglesia y de los cristianos en la política o en el gobierno? ¿Es bíblico que estemos metidos en política o en el gobierno? ¿Qué opinará Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ya sabemos lo que dicen muchos cristianos, muchos hermanos, y no tanto. Sabemos lo que dice la gente, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios del gobierno, del gobierno mundial? Los países tienen sus gobiernos, sus legislaturas, ¿verdad? Tienen sus constituciones en su buena mayoría y han vivido así por generaciones. ¿Y qué pasa con la iglesia? El gobierno de la iglesia. Tal vez usted me dirá, nuestra iglesia tiene un gobierno y es una organización y tiene un libro de minutas y tiene un libro de normas y de reglas, ¿verdad? Y allí se eligen año a año los candidatos o se presentan las nuevas autoridades. Y acá pregunto yo, ¿y eso no es lo mismo que estar en política? Entonces, ¿qué hace un cristiano en política? ¿Podemos participar de la política? ¿Sí lo estamos haciendo en la iglesia? Tenemos muchas cosas que podríamos hablar. Así que bienvenidos a esta nueva temporada de Pregunta al Pastor. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Buenas noches, buenos días. Donde quiera que usted se encuentre, bienvenido al programa Pregunta al Pastor. Aquí estamos en este primer programa del año, luego de ciertos días. Bueno, como introdujo nuestro pastor y apóstol Raúl, vamos a tocar temáticas relacionadas con la política o con el gobierno, más bien el gobierno en la iglesia, el gobierno en nuestros propios países y también el gobierno mundial. Es un tema abierto. Y bueno, podría mencionar que en la Biblia encontramos siempre participación de hombres que Dios escogió para estar en puestos, digamos que ahora les llamamos políticos. En aquel momento serían puestos de gobierno. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, José, quien escaló hasta ser un segundo gobernante después del faraón. Es decir, el principal el faraón y segundo José allí. Y también tenemos la incidencia de ciertos líderes de Dios en las políticas mundiales, como también el profeta Daniel. Tenemos la historia de los reyes de la iglesia perdón, de los reyes de Israel, quise decir, que se presentó en la dinastía, sobre todo en el reino de Judá, a partir de David, porque el primer rey fue Saúl, pero pues no hizo las cosas como a Dios le agradaba, entonces quedó David allí en el poder, y luego de David vinieron sus hijos que continuaron gobernando hasta la deportación a Babilonia. Allí el reino quedó vacante y luego de un cierto tiempo llegó el reino verdadero con el Señor Jesucristo, que llegó primero como un cordero para entregar su vida, morir por nuestros pecados, resucitar de entre los muertos y luego volver como el rey de toda la humanidad. Entonces, así encontramos pues en la Biblia estos indicios de gobierno en ese sentido. En lo que refiere a la iglesia como tal, encontramos en el desarrollo de la iglesia, el comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí los apóstoles que estaban fundando a las iglesias
les dejaban gobernantes allí. Estos gobernantes lo describe la Biblia como ancianos, ancianos y diáconos. Por ejemplo, Hechos 14:23 dice, después que les asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y así entonces hay otras indicaciones como en Hechos 15:2, en Hechos 20:17, así como también en Timoteo 1:5, en Tito 1:5, perdón, y en Timoteo que nos habla del obispado, de los que aspiran el obispado, nos habla también de los ancianos. Entonces, ese es el gobierno, digamos, de aquel momento en la iglesia. Se dirigía por ancianos y diáconos. Todo eso, digamos, en esa era conocida como la iglesia apostólica, porque los apóstoles estaban vivos o porque los que quedaron después de los apóstoles fueron los discípulos de ellos y conocieron a los apóstoles. Ya entrado el siglo I, entonces ya vemos un pequeño cambio, porque se erigen obispos en la iglesia y además ancianos, es decir, un obispo y ancianos en la iglesia. Esa parece ser la dinámica de acuerdo a documentos de los primeros siglos, de los padres de la iglesia, que nos hablan de ese tipo de gobierno. Y se introduce por primera vez la palabra católica como una descripción de la iglesia, porque la iglesia estaba en todas partes. Es una descripción de que la iglesia estaba en todas partes, entonces era una iglesia católica. Pero eso fue evolucionando, fundando bases para nuevas evoluciones que posteriormente se adoptarían en el curso y en el gobierno de la iglesia. Ya sabemos entonces que con el tiempo algunos obispos intentaron tener primacía sobre otros obispos. Bueno, y allí comienza lo que se llama o que se conoce como la lucha de poderes en el gobierno eclesial. Bueno, fue una panorámica que quise presentar de acerca del gobierno en cuanto a lo que nos muestra allí la Biblia, pues. Qué interesante, ¿verdad? Porque vemos a lo largo de la historia bíblica que los hombres de Dios estuvieron no al margen de las cuestiones políticas y sociales de su tiempo, ni de su entorno o de su pueblo, sino profundamente involucrados. Mencionaste a José y recordemos dónde estaba José y quién era José. En términos bíblicos, era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía una relación muy íntima con el Señor, hijo y heredero de una promesa, como todos sabemos, ¿verdad? Y cómo Dios, ¿verdad? Desde su intimidad y desde su relación con el Señor, lo llevó a estar en lugar de mucha importancia, de mucha relevancia, de mucha autoridad, aún internacional, porque en su tiempo tenía potestad jurídica, legal, política, sobre toda la nación, además de Faraón, como todos recordarán que Faraón le dice, después de mí tú serás la persona con más autoridad en este tiempo, en esta tierra, y a su vez a todas las naciones circundantes. O sea, estamos hablando de un gobierno mundial prácticamente, en ese momento. O no, o podríamos llamarle de otra manera. En ese momento sería prácticamente un gobierno mundial o un gobierno que estaba velando por el bienestar de las regiones circundantes a Egipto, que todos venían a comerciar o a alimentarse de las porciones que José había guardado durante años sabiamente, guiado por el Señor. Guiado por el Señor. Y ese es un gran ejemplo de lo que puede hacer un hombre o una mujer en un cargo de liderazgo político que es guiado por el Señor. Así es. También, por ejemplo, Nehemías tuvo un importante papel en el reino de Artajerjes, tanto que le ganó la venia pues, de parte del rey de permitirle ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. La ciudad. Pastor, hemos hablado, y yo sé que usted también está en esta temática de cosmovisión. Es como cambiar el paradigma a la cosmovisión que la Biblia presenta. Y lo que nos enseña la Biblia es que estos hombres de Dios los usó y ellos tuvieron impacto, tuvieron influencia en sus élites mundiales, en sus élites gubernamentales que vivieron en aquellos momentos que ellos vivieron. Es significativo eso.
Amén. Sí, yo quiero dar mi aporte respecto a lo que representa también lo que hoy nosotros conocemos como el gobierno mundial y un poco acerca de, de su origen, ¿no? Una vez más, que el Señor bendiga a toda la audiencia. Gracias por estar pendientes de este programa Pregunta al Pastor. Aquí estamos pues precisamente para servirles. Aquí estamos precisamente para poder responder a sus preguntas, a sus inquietudes, para poder bíblicamente, con la ayuda de Dios y de su palabra, poder dar luz en medio de los tiempos que estamos viviendo. De algo estamos seguros, y es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Podríamos asegurar que estamos ya en la recta final, que en realidad el fin de todas las cosas está cerca, y por ende también nuestra redención. Jesús dijo muy puntualmente: cuando oigáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando nosotros digamos que hacemos una división de la historia de la Sagrada Escritura por periodos, se conoce también como dispensaciones. Y dentro de las dispensaciones hay una dispensación que considero muy importante dentro de este tema. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Pero la tercera dispensación es precisamente la dispensación del gobierno humano. Es cuando los hombres pues empiezan a regir, digámoslo así, sobre la faz de la tierra. Y dice el libro de Génesis, capítulo 11, en el versículo 5, dice algo muy importante. Y dice así, en el versículo 3, perdón. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos. Bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 5: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Verso 7 dice: vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Podríamos decir que aquí hay también un inicio de lo que podríamos conocer como el gobierno humano. Y observemos algo, cómo inician los hombres a organizarse. ¿Sabe cómo inician? Inician queriendo llegar a las alturas. Imagínense esta parte que es tan importante, ¿no? Los hombres queriendo llegar a un nivel más alto. Hace poco estaba leyendo y un escritor decía algo que me llamó mucho la atención, y es que al parecer el objetivo de todos estos hombres al querer construir esta torre tan grande, tan alta, era el desde allí el poder controlar los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Desde allí ellos iban a decir lo que tenía que hacerse y los hombres iban a hacerlo. Ciertamente Dios tiene el control de todas las cosas, pero Dios se dio cuenta
de lo que los hombres querían hacer y por eso Dios decidió confundirlos. Estamos viviendo un tiempo sobre la faz de la tierra en la cual los hombres hoy en día quieren llegar a las alturas, en el que los hombres quieren darle solución a todas las cosas. Hoy más que en ningún otro momento de la historia, la gente ha dejado de preocuparse por la sequía y pues en la escritura nosotros encontramos que una de las causas de la sequía sobre las naciones es precisamente la rebelión, es precisamente el pecado. Pero el hombre dice, no, también podemos manejarlo. Podemos bombardear las nubes, podemos lanzar químicos sobre las nubes y pues con esto nosotros podremos hacer que llueva sobre la faz de la tierra. Los hombres están buscando cómo poder encontrar agua en otros planetas y ya están buscando formas, maneras de poder hacer las cosas artificialmente. Cada vez los hombres están queriendo llegar más alto y dejar de depender del Señor. Y podríamos decir que aquí es también el inicio del sistema babilónico, que va a través de toda la escritura hasta el mismo libro de Apocalipsis, en donde nosotros vemos al Señor como al fin de todas las cosas termina con este sistema babilónico. Un sistema que siempre ha venido buscando estar dentro de las élites. Un sistema que siempre ha venido buscando la forma de estar en los puestos de gobierno. Un sistema babilónico que siempre ha buscado la forma de influenciar sobre la mente de los hombres. Al igual que podríamos decir que esta era la razón de querer construir una torre tan alta, para desde allí poder tomar el control y desde allí poder decirle a las personas lo que tengan que hacer. Y las personas al verlos en una posición tan alta, al verlos de esa forma, al parecer la idea de ellos era hacer estas cosas. Hoy en día, nuestros gobiernos lastimosamente se han contaminado mucho. Hay muchas élites que están tratando de controlar el poder político, el poder social, el poder judicial. Están tratando de controlar en todas las partes. De alguna manera, de alguna forma, están influenciando. Y sabe, hay que notar algo muy importante también dentro de esto, y es la relación entre Cristo y la iglesia y también la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que ya no son dos pueblos, sino que de estos dos pueblos el Señor ha hecho uno solo. Notemos algo importante. Estaba observando el día de hoy, viendo las noticias, de cómo cuando ocurre algo contra la nación de Israel, también está ocurriendo algo contra la iglesia, contra el cristianismo. También empieza a ocurrir algo, van las cosas allí de la mano, porque en realidad Dios tiene un propósito eterno con su pueblo Israel. Su iglesia también es parte de su pacto precisamente. Y el enemigo es por esa la razón que busca la forma de desestabilizar tanto a la iglesia como también a la nación santa, al pueblo del Señor, de la nación de Israel. Imagínense lo que se está dando en la actualidad, lo que el Senado de los Estados Unidos hoy en día está promulgando como antisemitismo, ¿no? Esto a la larga va a traer también problemas para la iglesia. Están buscando alguna forma quizás de silenciarnos,
al no poder citar quizá en algún momento públicamente ciertas cosas, tratar de derrumbar nuestras creencias, tratar de derrumbar lo que para nosotros es nuestro fundamento. Todo esto está ocurriendo lastimosamente desde los gobiernos, en donde el maligno, así como en esta temporada, en el libro de Génesis capítulo 11, allá en la Torre de Babel, trató de buscar un lugar alto, podríamos asegurarlo, para desde allí poder controlar la mente, las acciones y los pensamientos de las personas. Tengamos mucho cuidado, porque creo que todos estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos finales, y por ello también debemos de estar atentos a cada una de las decisiones que los gobiernos están tomando. Detrás de ello, lastimosamente, siempre va a estar la mano del maligno para tratar de hacer algo en contra de la juventud, en contra de la niñez, en contra de la adolescencia. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo está tratando de tomar precisamente los poderes de los gobiernos para desde allí influenciar y, de ser posible, si se lo permitimos, apagar la fe, el amor y la pasión de la iglesia. Amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contento de estar de vuelta con este panel maravilloso de hombres y mujeres de Dios, tocando un tema tan importante como son estas tres preguntas, de la cual quiero exponer una rápidamente, ¿no? Que es el tema del gobierno mundial. Ya se ha estado hablando de la Torre de Babel, hablando sobre este tema y exponiendo otros puntos. Yo quiero en este día tomar una frase de Lutero, el reformador, ¿verdad? Que él decía lo siguiente: el reino de Dios y el reino del mundo son dos comunidades de personas con una cabeza que se va a diferenciar por tener cada una manera distinta de gobernarse. Y también Lutero tenía este pensamiento. Nunca pudo él tolerar que se mezclasen dos reinos, el espiritual y el político. Así que dentro de estas dos frases o líneas de pensamiento de Lutero, vemos dos reinos: el espiritual, el de Dios, y el reino del mundo, el político. Y dentro de esos reinos queda bien claro lo que es el gobierno humano, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó en la Torre de Babel, pero si vamos un poco para atrás vamos a ver que Dios le da al hombre el poder de gobernarse a sí mismo, en el sentido de que le da libre albedrío, el poder de ser un ser pensante y tomar sus propias decisiones, ¿verdad? El capítulo 3 toma la decisión de pecar, incitado por la serpiente, con la idea de ser como Dios, de conocer el bien y el mal. Y sin duda que eso pasó. A partir de ese momento, el hombre se empieza a alejar de Dios, empieza a tener temor de Dios, Génesis 3:10, empieza a ocultarse, a querer tapar su vergüenza. Es expulsado del Edén, empieza un nuevo tipo de vida para el hombre, empieza de trabajo con sufrimiento, de dolores para la mujer de parto, empieza en tiempo de sacrificios, ¿verdad? Y a partir de que empezamos a ver de que el hombre se empieza a gobernar por sí solo, empezamos a ver cómo el hombre se gobierna por el pecado. Ya en el capítulo 4 vemos el primer homicidio, Caín matando a Abel, y así sucesivamente hasta que vamos al capítulo 6 de Génesis y encontramos que el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Por eso Dios manda el diluvio como juicio para tratar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, frenar ese gobierno de maldad, ese gobierno humano que iba a su autodestrucción.
Y así vamos a ir viendo, entonces vamos a ver a lo largo de la historia de la Biblia los fracasos de gobiernos humanos, ¿verdad? Cuando el hombre quiere gobernar al hombre, hay fracaso, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver marcadamente esos dos reinos que no habla Lutero, el reino de las tinieblas, el reino del mundo, y el reino de Dios, el reino espiritual, ¿verdad? Y dentro de esos dos reinos las dos grandes diferencias. Y vamos a encontrar en el ejemplo de los reyes, en el libro de Reyes, vamos a encontrar de Crónicas, vamos a encontrar esa diferencia entre los tipos de reino del norte, de Samaria, ¿verdad?, de Israel, Samaria como capital, y los diferentes reinos humanos, ¿verdad? Estoy hablando, gobiernos que hubieron en el reino del sur, Judá. Queda claro que Israel, hasta los tiempos de Samuel, hasta parte de los tiempos de Samuel, era un pueblo que se guiaba por patriarcas, por caudillos, por jueces. Pero como los hijos de Samuel no seguían los pasos de su padre, el pueblo empezó a pensar a quién les iba a gobernar. Y decidieron que les gobernara un rey. Al dar lugar a un rey, un ser humano, a un reinado de hombre, dejaron de Dios de lado. Por lo tanto empieza una nueva etapa en la historia de Israel, que es los reinados humanos. Entonces vemos en estos pequeños y rápidos ejemplos cómo hay dos tipos de gobierno, y yo tengo que tener claro a cuál pertenezco. Cuando hablamos de reino de las tinieblas y de reinos humanos, en el libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua, la cual tiene sus partes están compuestas de distintos elementos: cabeza de oro, pecho de bronce, pecho de plata, perdón, cintura de bronce, pies de hierro y las piernas de hierro y los pies de barro y hierro, una mezcla. En cuanto a ese último, él representa lo que es el gobierno mundial, ¿verdad? La cabeza de oro va a representar el imperio babilónico, el pecho de plata medo-persa, la cintura de bronce va a representar el imperio griego y las piernas de hierro va a representar al imperio romano, que fueron los distintos imperios a lo largo de la historia que fueron conquistándose uno a otro, del cual Israel fue parte de algunos de ellos y fue cautivo también de esto, y estuvieron bajo ese sistema de gobierno humano durante todos esos años. Y estos gobiernos humanos realmente eran totalmente decadentes, ¿verdad? Pero cuando habla de los pies de hierro y barro, está hablando de un reino o un gobierno mundial. Dice Daniel 2:43, así como he visto el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, no divinas, no alianza de Dios con el hombre, sino humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea que nos está hablando de la característica de ese último gobierno, ¿verdad? Versículo 44, y en los días de estos reyes, de este tipo de gobierno, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, y está hablando del reino de Cristo, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando de un reino, está hablando del pacto davídico, donde el trono de David iba a ser perpetuo. En la figura, obviamente, de David, en esa figura, en ese pacto, encontramos y vemos el reino de Cristo. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, hablamos del reino de la maldad. Un reino manejado, seducido, totalmente alejado de Dios, pero nunca fuera de la soberanía de Dios. El hombre, ni la fuerza del mal pueden escapar de la soberanía de Dios. Lo único que el hombre y las fuerzas del mal, las tinieblas, hacen o pueden hacer es desobedecerle. Es ese libre albedrío.
En Mateo capítulo 4 vemos la tentación y vemos a Satanás o al diablo ofreciéndole sus reinos a Jesucristo. Claramente ahí nos está mostrando cómo hay dos reinos, como lo planteaba Lutero, pero más que Lutero, como lo plantea la palabra. Cuando vamos a Efesios 2.1, dice lo siguiente: y él dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, reino de las tinieblas. El versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, pasado, siguiendo la corriente de este mundo, gobierno humano, conforme al príncipe de la potestad del aire, reino de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que continuamente desobedecen los mandamientos de Dios, le dan la espalda a Dios y quieren ser totalmente independientes de Dios y gobernarse a sí mismos. Si con estos versículos no nos queda claro el separar estos dos reinos, Colosenses 1.13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí vemos la potestad de las tinieblas, reino de las tinieblas, gobiernos o gobierno humano, y trasladó al reino de su amado Hijo. Así que podemos ver claramente dos reinos. En 2 Corintios capítulo 6 va a hablar qué comunión tiene la luz con las tinieblas o qué comunión Jesucristo con Belial. Obviamente está haciendo comparaciones de polos totalmente opuestos, ¿verdad? Pero eso nos abre un panorama, una cosmovisión en cuanto a cómo el cristiano, la persona de fe, debe involucrarse o no en lo que pueden ser gobiernos humanos. Y eso nos da el pie para responder en la próxima oportunidad las dos preguntas siguientes. Así que lo que nos tendríamos que plantear es, en esta mañana, querido amigo y amiga, ¿a qué reino pertenezco yo? Para pertenecer al reino de los cielos, debo hacer lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3.5. Debo nacer de nuevo, debo nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Debo reconocer a Dios como mi supremo y soberano Dios. Arrepentirme de mis maldades, de mi pecado. Volverme a Dios. Seguir a Dios. Y cuando pertenecemos al reino de los cielos, nos manejamos por los mandamientos del reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Bueno, muy interesante la exposición allí, la Torre de Babel. Qué gran momento en el cual el ser humano toma la determinación, ¿verdad?, de hacer algo por sí mismo que sobrepase a los demás. Y eso es comparable también con algunas naciones que solamente crecen y crecen para hacer más o para tener más autoridad o más poder o más dominio. Y yo me pregunto, ¿todo esto no está vinculado al orgullo del hombre, a esa rebelión que se metió en el corazón del hombre a partir del pecado, de querer tomar un lugar que le correspondía solo a Dios? Pienso, ¿verdad? Divago, mientras usted está escuchando el programa ahí por Facebook y por YouTube, aprovecho a pedirle que nos deje un like, que nos deje un comentario, que comparta con sus amigos y familiares, con algunos hermanos, en sus redes sociales y ser de bendición a otros. Pero mientras tanto voy pensando, yo lo escuchaba y yo pensaba en muchos ejemplos que me venían, porque hay tantos ejemplos en la Escritura sobre esto. Dios había determinado al hombre unas normas muy básicas allí en el huerto y apareció un cierto personaje y cambió todo el rumbo de la historia. Avanza el tiempo, avanza la historia y el hombre se comienza a independizar, porque es donde el hombre independizarse, emigrar, establecerse, crecer, multiplicarse, desarrollarse. Y lo hemos visto, la historia lo ha demostrado. Dejando de lado el ámbito religioso, la historia ha demostrado que el hombre ha emigrado y se ha instalado y ha crecido y ha evolucionado en sus respectivos lugares, para bien y para mal, en algunos casos.
Y siempre todos terminan con un tipo de gobierno. Desde la tribu más escondida en cualquier rincón del planeta hasta la nación más desarrollada que exista. Todos tienen un tipo de gobierno. ¿Será que Dios ha puesto en nuestro corazón que haya algún tipo de gobierno o es parte del pecado o del pecado en el corazón del hombre, ¿verdad? De esa situación, algo mencionó el pastor Marvin, que ha ido emigrando con nosotros a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución humana. Sigo pensando, sigo divagando, ¿no? Un día llegó la nación de Israel, entra en escena un pueblo saliendo de un gobierno opresor, en este caso Egipto, y caminando por el desierto con alguien que se presentó a sí mismo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el que soy. Y entregó para todo ese pueblo una determinada cantidad de normas y de leyes y estableció que esas normas y esas leyes sean regidas por hombres en su nombre. Y un día en la historia nos encontramos con que el hombre dice, queremos tener un rey como las demás naciones. ¿Volvemos a Babel en ese punto, Pastor Marvin? Amén. Siempre se ha buscado la forma, en otras palabras, ¿no? De poder tener un gobernante. Cuando nosotros encontramos por esa misma razón, ¿no? A los gobernantes que tuvo la nación de Israel, se encontraron reyes buenos, pero lastimosamente más fue la cantidad de reyes malos. Fue una advertencia que también el Señor le hizo a la nación de Israel, y era que el día en que ellos pidieran tener un rey, prácticamente les iba a ser concedido. Pero el ya dejar de ser gobernados por Dios, también iban a perder los beneficios de ser gobernados por el Señor, como es que en primer lugar Dios los defienda directamente, como lo hizo en muchas ocasiones cuando lanzó granizo, cuando abrió el mar, cuando Él iba delante de ellos de diferentes formas, ¿no? Y ellos pidieron eso. Y al entrar un gobernante, pues también entró muchas opciones a sus vidas. Y lastimosamente, no todas fueron buenas. Sin darse cuenta, la humanidad hoy en día también lo que está haciendo es cumplir con los preparativos para la gran tribulación. En este momento, la humanidad está jugando prácticamente a hacer el papel de Dios. La ciencia se está aumentando y la gente está tratando de darle una respuesta y darle una solución a todas las cosas. Prácticamente para la humanidad hoy en día ya no hay nada imposible. Todo es simplemente algo que hay que presentarlo como un proyecto, buscar las opciones y luego pues resolverlo. Todo tiene una solución, pero el estar jugando a hacer el papel de Dios, lo que sin darse cuenta están haciendo es preparando el camino y el cumplimiento para la gran tribulación. Porque entre más alto cree la humanidad que llega, más también se acerca a su final, como la Torre de Babel. El pueblo creyó que tener gobernantes iba a ser del todo bueno para ellos, pero olvidaron que ellos mismos dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Y los reyes de las naciones no eran temerosos de Dios, ni tampoco amadores hacia los hombres, como lo es nuestro Dios todopoderoso. Hoy en día estamos sujetos a un gobierno, tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales. Sin embargo, es tan importante e imprescindible que nosotros no dejemos de dejarnos señorear también por el Señor. Y es por eso que Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Bien, iba a mencionar lo de Rey Saúl, pero ya usted lo mencionó, pastor.
Sin embargo, hay otros ejemplos, o vamos a decir, comportamientos humanos que parecen que nos marcan una pauta de más o menos lo que estaba hablando el pastor Malvin. Es porque el ser humano siempre como que quiere hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Y se ve allí en Edén, porque el ser humano recibe esa incitación a hacer las cosas a su manera y obedece. La vemos tal vez también en el caso de Caín, cuando Caín presenta una ofrenda no agradable a Dios y Dios le dice, bueno, el pecado está a la puerta, o sea, y es como si le dijese, tú puedes hacer las cosas bien, puedes aún enmendar los errores y hacer las cosas bien. En, en el caso del diluvio, allí dice que hubieron unos hombres de renombre, pero es en la Torre de Babel, conforme a la historia que contó el pastor, que se ve un poquito más claro, porque allí los que construyeron la torre dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos varones de renombre, o sea, hagámonos un nombre, renombrémonos. Y eso implica el ego, el deseo de gobernar por su propia cuenta, sin tomar en cuenta al Señor, pues. Y es así entonces donde también vemos el ejemplo en el caso de Saúl, cuando el pueblo pide el rey, que usted mencionó, Pastor Raúl. Y en el Nuevo Testamento también tenemos un incidente que podemos verlo de esa manera. Cuando a Jesús se le intentó hacer rey, narrado en Juan capítulo 6, cuando él alimentó a los 5.000, ellos tuvieron la intención de hacerlo rey por su propia cuenta. Jesús allí pudo encontrarse en la tentación de decir, no, pero aquí lo tengo facilito, me hacen rey y comienzo mi reinado. Pero eso sería según la voluntad humana, es decir, no según los planes establecidos por Dios. Y el Señor no se fue por esa línea, sino que se escabulló y después ya, habiendo pasado la ribera hacia el lado de Capernaum, le dice aquellas palabras, ustedes me buscan porque les di pan. Y a ellos no le cayó muy bien esa palabra que le dijo Jesús. Y Jesús comienza a decirle otras cosas que parecen muy duras y comienzan a irse, comienzan a retirarse, y eso que se llamaban sus discípulos y comienzan a irse, porque tenían otra intención, una intención humana de hacerlo rey. Y Jesús rechazó esa intención. Igual en la tentación, en el desierto, cuando Satanás tentó al Señor y le ofreció a todos aquellos reinos del mundo, si postrados me adoraren, sería un poder sin Dios, un poder sin Dios, al cual el Señor Jesucristo también de plano rechazó. Bien, entonces sería un aporte al tema del pastor. Yo sigo pensando, ¿no? Mientras va fluyendo la tertulia, el diálogo o el conversatorio, pero en todos los casos vemos que hay una coincidencia. El error que está emanando en todo esto, que está saliendo a la luz en todo esto, es que el hombre quiere gobernar por su propia fuerza, imponerse en su orgullo, en su vanidad, o tal vez por creer tener la razón, que no es lo mismo que ser orgulloso o vanidoso. Hay quienes genuinamente creen tener la razón y genuinamente quieren hacer algo por sus propios medios, con su propia fuerza. Y a veces en el proceso no miden las consecuencias de todo lo que se va armando después, ¿verdad? Como una bola de nieve que comienza con algo tal vez insignificante, como algo que no va a generar mucho, pero empieza a girar y a girar y a girar, y se convierte en algo majestuosamente grande como fue la Torre de Babel, porque yo me imagino que en el caso de la Torre no habrá sido algo que tuvo un consenso generalizado, habrá sido algo que comenzó como todos los procesos, de a uno en uno o de dos y así sucesivamente, hasta que en un determinado lapso de tiempo se hizo un gran acuerdo, un gran consenso. Seguramente no era el plan de Dios,
porque si hubiera sido el plan de Dios, Dios no hubiera intervenido de la forma que intervino en dividirlos, en distanciarlos por la cuestión de la comunicación. Si Dios hubiera estado de acuerdo con ese régimen, vamos a ponerle el nombre del régimen, totalitario, ¿sí? Dios lo hubiera bendecido y hubiera dicho, bueno muchachos, denle para adelante, sigan así que van bien, pero no, Dios dijo no, hasta acá llegaron y de acá no van a salir. Vemos más adelante, como bien escuché recién que dijeron, sí, bueno, si ustedes quieren tener un rey, pero se van a hacer cargo de las consecuencias, yo les permito ese rey. Si recordamos un poco la historia bíblica, para los que no están muy acostumbrados a leer la Biblia, Dios había establecido jueces, y los jueces eran los que llevaban las normas jurídicas de la ley y del pueblo, normas sociales, normas espirituales, normas de convivencia, normas sanitarias, y debatían a nivel de jueces o magistrados en las cuestiones del pueblo, del día a día de las naciones, de las ciudades que formaban parte de Israel y de las ciudades que eran vecinas que venían a pleitar con los hombres de Dios o con el pueblo de Dios. Los famosos jueces, entre ellos tenemos Samuel, como uno de los más relevantes, ¿verdad? Entre otros, tuvieron varios muy relevantes y de gran importancia. Todos tenían un cargo político, todos ocupaban un cargo a la vista del hombre moderno, estaban ejerciendo un cargo político, y algunos político militar, y algunos, como Samuel, político religioso. Grandes estrategas, grandes economistas, grandes sabios, grandes mentes. ¿O no fue así? Los jueces fueron así. Grandes soldados, como en el caso de Sansón. Grandes guerreros, hombres de guerra, hombres de acción. Y tenemos mujeres majestuosas que estuvieron interviniendo allí de una u otra manera dentro de ese mismo ámbito legal o magistral. Llegamos a Saúl y se complicó todo. Y cambió todo para mal. Porque ahí se levanta un gran enemigo contra el pueblo de Dios, como fue la familia de Goliat, como fueron los filisteos. Pero acá surge el gran dilema ahora, porque uno de los jueces que Dios había levantado sobre Israel, o sea, Dios tenía una intencionalidad de gobierno mundial o de gobierno universal en los jueces en ese momento. La magistratura cambió a un rey, que fue Saúl, pero Dios ungió o levantó a través de Samuel a David. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Tenemos dos cosas que se están evidenciando, dos situaciones que están saliendo a la luz. Una, la capacidad del hombre de generar un reinado o un gobierno que sea totalmente anárquico, destructivo, ¿verdad? Y totalitario. Y por otro lado, en el corazón de Dios está en continuar levantando hombres y mujeres capaces de guiar al pueblo en sabiduría, en temor y en una buena relación con el Señor. En santidad, en honestidad, en integridad, con un mejor fin, ¿verdad? ¿Cuál de los dos sería el que vale? Yo creo que está cantado, ¿no? Pero, Pastor Marvin. Amén. Bueno, una cosa lleva a otra y eso es lo importante, el compartir los saberes, ¿no? Podría yo decir que el enemigo tiene una obsesión en contra de el ser humano precisamente porque quiere poder. Ese es el problema de las personas hoy en día también. Muchos se levantan unos contra otros. ¿Por qué? Porque quieren poder, porque quieren gobernar. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 13, el Señor dice por medio del profeta: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día
de tu creación. Aquí hay un detalle muy importante, y es que el Señor dice por medio del profeta: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Algunos pensadores aseguran que inclusive podría ser que el Señor le da una autoridad a él para cuidar, porque los querubines son los guardianes de las cosas santas del Señor, para cuidar este jardín. Y esa autoridad que el Señor le dio, ese poder, esos privilegios que el Señor le otorga, lo llevaron a perder en realidad la razón y a querer no sencillamente ser un servidor, sino ahora el querer servir, no dar adoración a Dios, sino ahora él también querer ser adorado. Es la razón por la cual es desechado del reino, ¿no? Y cuando el Señor forma al hombre, ahora el Señor le dice, lo pone al hombre en el huerto del Edén, en ese huerto lo pone, en el huerto del Edén. Y le dice al hombre, pues, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ahora el Señor viene y le da al hombre prácticamente gobierno sobre la tierra, le da poder, le da autoridad, le da señorío para que el hombre gobierne la creación del Señor, con su ayuda y con su favor, dependiendo siempre de Dios. Las cosas hubieran sido diferentes si no hubieran prestado oído a lo que el maligno empezó a susurrar, ¿cierto? Hubiera sido otra historia, pero acá estamos, pues no, estamos no para ser parte de lo malo que ha ocurrido, sino ser parte del plan y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sin embargo, el hombre peca, el mismo maligno, que digámoslo así, tiene este problema con la humanidad, porque lo que a él le fue quitado, lo que él perdió, ahora le es dado al hombre. El hombre peca, y a pesar de que el hombre peca, Dios no lo desecha como al maligno, sino que al contrario, Dios lo viste, Dios lo guarda, y Dios pues lo saca del Edén, pero ahora el resto de la tierra tendrá que trabajarla, labrarla y hacerla fructificar, y Dios va a estar siempre allí con ellos, porque dentro de cada dispensación siempre hay un juicio, pero también hay una provisión de parte del Señor, y el Señor provee al hombre precisamente para que ahora él pueda sojuzgar sobre el resto de la tierra. Desde allí el maligno ha venido queriendo, digámoslo así, retomar ese control. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, el maligno le dice al Señor en el versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Observemos algo. El maligno está ensañado, él quiere, digámoslo así, recuperar lo que le fue arrebatado y le fue entregado al hombre. Él le dice al Señor, todo esto te daré porque todos los reinos del mundo prácticamente me pertenecen y yo te los entrego a ti. En realidad nadie se los ha dado, pero con la apertura hacia el pecado, el hombre a partir de allí le ha dado siempre cierta autoridad al maligno. Cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre hace lo malo, le da autoridad sobre su vida al maligno. Cuando los gobiernos se llenan de injusticia, de inmoralidad, se llenan de tantas malas influencias, pues lo que hace es darle sobre ellos autoridad al maligno. Y miren lo que viene a ocurrir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 2, dice el apóstol Juan, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su
poder, su trono y gran autoridad. Ciertamente el significado de estas tres bestias, pues no, son imperios que han venido, y en este caso aquí están representados por el imperio de Grecia por su intelecto, el imperio medo-persa por esa fuerza brutal y el imperio babilónico por la confusión o el caos religioso. Digámoslo así, que en los últimos tiempos el maligno tendrá una unificación de todas estas cosas, de el intelecto, la sabiduría, el conocimiento de Grecia, esa fuerza, esa barbarie también de los medo-persas, pero también esa confusión, ese caos religioso, porque al final de los tiempos, por un pequeño lapso de tiempo, el maligno podrá lograr lo que ha querido durante toda la historia de la humanidad. Estamos seguros de que cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, va a dar inicio al periodo de la gran tribulación. Un periodo que será corto de 7 años, pero en los cuales el maligno va a tener el control. Sin embargo, conocemos nosotros lo que ya la escritura nos menciona, y es como el mismo Señor vendrá para acabar con el anticristo, con la bestia, con el falso profeta, para dar inicio al reino milenial y luego a lo que ya será la eternidad. Pero hay que observar de cómo el maligno siempre está tratando de estar en esos puestos, en esos lugares de autoridad. Y allí viene esa parte importante. Hoy en día hay mucha negación hacia que un creyente, por ejemplo, participe de la política, de que un creyente esté rozando o buscando puestos, cargos públicos, esté infiltrado con la política, pero en realidad siempre han habido, aún en medio de reinados en los cuales han habido reyes malos, siempre ha habido un hombre de Dios cerca. Siempre ha habido un hombre de Dios cerca. Y cada uno tenemos el derecho a pensar lo que nosotros querramos, ¿cierto? Cada uno tenemos el derecho a decir está bien o está mal. Pero qué importante y qué imprescindible ha sido siempre en la historia de la Sagrada Escritura que haya un hombre de Dios allí para ser parte del consejo, para ser parte de los que le den una nueva cosmovisión o que le hagan ver las cosas a la manera de Dios a los hombres. Qué importante es también eso, y por eso es muy importante que la iglesia se prepare. Durante muchos años la iglesia se dedicó a espiritualizar todas las cosas, y eso hizo que lastimosamente muchos creyentes no estudien, y en la actualidad pues otras personas hayan tomado esos puestos y están buscando la forma, la manera de afectar a nuestros hijos, a la sociedad, la cultura y todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Dios es bueno, que de una forma u otra siempre va a proveer de alguien para que pueda llevar una palabra de parte de él. Amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Amén, amén, amén. Tremendo, sí. Es exactamente por ahí. Qué gran pérdida de tiempo ha sido, ¿no? Por generaciones, por siglos, diría yo. Y la evidencia está, como bien decía, desde David, desde la elección de David como rey. Dios no estaba en desacuerdo en que el hombre tenga cargos de liderazgo hacia las naciones o hacia el pueblo, siempre que él sea el que está por encima de ese hombre.
Es la gran diferencia. Por eso me tomé del comentario hoy del pastor Rafael cuando mencionó a José, y tenemos muchos ejemplos en toda la Biblia. Yo quiero detenerme un instante en una votación. Hubo una votación en tiempos bíblicos y por ahí yo escucho comentarios, la iglesia no participa, la iglesia no vota, por ejemplo. Y bueno, acá las botas se usan los gauchos, por ejemplo, y las botas las usan en los días de lluvia, son unas zapatones de goma, ¿vio? Pero si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había un problema social y había, como hay ahora, ¿verdad?, esas desatenciones a diferentes grupos sociales, y siempre alguien se va a quejar de que el vaso está medio lleno, ¿verdad?, o medio vacío, dependiendo de qué parte del vaso usted lo esté mirando. Entonces, en este caso ya teníamos una crisis social a ser atendida, ¿entiende? Entonces los 12, no dice César, no dice los gobernantes de otro lugar, los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿verdad?, para servir a las mesas. O sea, ellos dijeron: nosotros nos vamos a ocupar de las cosas santas, pero parte del trabajo de las cosas santas tiene que ver con la atención social. Y esto que plantean los apóstoles no es una locura, porque en la ley de Moisés ya está previsto que las viudas no sean desatendidas, que los pobres sean atendidos, y Jesús, mientras caminó en la tierra, como hombre con los 12, le dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, denles ustedes de comer. Es interesante esto. Después sigue diciendo el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y acá tiene que ver lo que dijo el pastor Marvin recién. No eran cualquiera los que podían entrar en esta elección. Tenían que ser hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Pero hay algo interesante: de sabiduría. O sea, la sabiduría está vinculada con el conocimiento, con la habilidad, con un montón de cosas, más allá de la experiencia de años. Lo primero y lo fundamental, que esos hombres tenían que tener una buena relación con Dios y una buena relación con el Espíritu Santo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a todos. Esos eran los candidatos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, votaron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué ocurrió allí? Una elección de cargos para el servicio social del pueblo. No era para un servicio religioso, o sea, no tenían que orar, no tenían que levantar la ofrenda, no tenían que predicar el evangelio, no tenían que servir la Santa Cena, no tenían que cantar en el coro, ni dirigir el culto, no tenían que ser carismáticos, ni tener buenas corbatas. Tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y que tenían que tener sabiduría, conocimiento, habilidades. ¿Para qué? Para atender las necesidades de la gente. Y esa sería la buena orientación de la política. Porque si el hombre y la mujer de Dios se vinculan a la política y no es para ayudar a los necesitados, si la política se utilizara bien como una herramienta social y no como una herramienta que sirva al mecanismo del orgullo, de la vanidad, del poderío, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sería un mundo mejor. ¿Es posible ese mundo mejor? En lo que dice la Escritura no es posible. Va a ser posible bajo un único gobierno, y es el gobierno del anticristo. Va a ser un único gobierno que va a lograr eso, según la Biblia, y es el gobierno del anticristo. Durante un poco tiempo va a ser un tiempo maravilloso para todo el mundo, pero todos conocemos el fin de la historia. ¿Qué opinamos de esto?
Bueno, acá en Venezuela la política está muy mal, tiene muy mal testimonio, por decirlo de alguna manera. La política es del diablo, la política es sucia. Son comentarios que se oyen. Y de acuerdo al principio que hemos seguido, porque hemos revisado varios ejemplos bíblicos, varias pautas bíblicas, y hemos observado cómo Dios ha colocado a ciertos hombres que él decidió en puestos de poder, en puestos importantes de poder. Y entonces nos preguntamos, ¿el Señor ahora puede o no puede hacer eso si Él quisiera hacerlo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, lo que entiendo, debemos evitar dos extremos. El extremo de pensar que la política es tan mala que yo no puedo ni siquiera acercarme a un político porque me contamino. Y el otro extremo, que es permitir que la política me absorba de tal manera que entonces yo me aparte de Dios. Entonces, evitando esos dos extremos, si el Señor dirige a una persona a escalar puestos políticos con, con la, con la mirada en alto, con la perspectiva bíblica en alto, yo aplaudo eso. Es decir, estaría de acuerdo si eso es dirigido por el Señor, si alguien siente ese llamado a ejercer o aspirar a un cargo de elección popular, siente en su corazón que Dios le envía allí con un propósito que no lo conoceríamos en el momento, pues yo no lo vería como negativo de momento. Siempre teniendo esos cuidados que he mencionado, evitando esos dos extremos que he mencionado. Entonces, bueno, acá hay una elección en el país, ahora en julio, y uno de los candidatos ha sido un pastor muy importante acá en Venezuela. Ahora no está en la política, él es diputado. Él ganó él participó ya en una presidencial, quedó de tercero. Bueno, creo que eran tres candidatos y quedó de tercero. Y, y logró un puesto como diputado en la Asamblea Nacional y ahora está aspirando nuevamente a la presidencia de la República. No sabemos si el Señor le está guiando a ellos. Si es así, bueno, gloria a Dios. Hay otro candidato que ninguno se identifica como cristiano. Pero bueno, ese mundo ideal, como usted lo menciona, aquí en la Tierra es sumamente difícil, a menos como con esos parámetros que usted mencionó, que el anticristo lo va a lograr en poco tiempo. Pero bueno, esperemos en el Señor, que el Señor nos dé sabiduría en las decisiones que debamos tomar. Sin duda. Convengamos que los gobiernos del hombre o los gobiernos humanos para la humanidad, en su mayoría, ¿verdad? Estamos hablando en el global, han sido beneficiosos, con matices, con algunas excepciones en algunos lugares del mundo, pero los países que han sido medianamente bien administrados han salido adelante. Sus pueblos han salido adelante, donde la corrupción, donde el yo no ha ocupado el primer puesto, ¿no? Sino que donde han habido grupos políticos, tanto cristianos como no cristianos, involucrados, que han puesto justamente las necesidades de los que están desatendidos como bandera, ¿sí? En muchos casos. Otros ponen la cuestión empresarial, la cuestión del desarrollo o la tecnológica, en fin, cada país tiene su bandera, su caballito de batalla, porque funcionan, valga la redundancia, en función de la necesidad de su pueblo. En este caso, de hecho, de los apóstoles, la gente reclamaba de que las personas eran desatendidas, y yo les pido que ustedes piensen un poquito, en la época del Imperio Romano, no podían ejercer un cargo de autoridad sin autorización de Roma. O sea que volvemos a la cuestión de la parte política, ¿verdad? Siempre hay una autoridad que determina o no cómo funciona la política y cómo funciona la distribución de los bienes o de las ganancias. En alguna manera, para eso están las leyes. Nos gusten o no nos gusten. Por allá el apóstol Pablo dice que debemos estar sujetos a las autoridades como si fueran de Dios. Entonces, tenemos la otra campana que dice, no, yo no escucho las leyes
de este mundo porque no son de Dios. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que dice el apóstol Pablo o a lo que dicen esas personas? Yo creo que debo sujetarme al rey, debo sujetarme al presidente, debo sujetarme a las leyes, siempre y cuando no me lleven a mí a negar a Cristo. Si nosotros tomamos en cuenta de que cuando los apóstoles tomaron la decisión de elegir quiénes se pusieran a trabajar en la administración de los bienes económicos, y tomamos en cuenta de que estamos bajo el Imperio Romano, y tomamos en cuenta de que todo lo que se movía dentro de la administración económica respondía a las autoridades romanas y estaban legisladas por ellos. Recordemos que Mateo era un cobrador de impuestos y estaba entre ellos, estaba allí. Los judíos que estaban con Roma estaban allí observando todo porque no estaban de acuerdo con el nuevo movimiento que se estaba llevando a cabo, ese movimiento de seguidores de Jesús, que a pesar de que Jesús había muerto, ellos seguían creciendo y multiplicándose. Entonces, como en todo momento de la historia y en los países los cuales hemos sido testigos durante nuestra vida, ha ocurrido así, siempre comienza a haber un movimiento social revolucionario de alguna manera que genera rispideces dentro de las autoridades y los obligan a tomar decisiones legislativas o decisiones gubernamentales o decisiones de gobierno. Es decir, bueno, ahora tenemos que generar este ministerio, esta sección hay que atender a esa gente. Entonces, ¿qué vamos a tener que fabricar? Un nuevo ministerio. Bueno, vamos a poner a esta gente a trabajar, elíjanlo, que tenga las mejores capacidades para hacer la tarea. ¿A quiénes podemos elegir? Bueno, decidan ustedes. Y eso es una elección. Le presentan a los candidatos con las cualidades posibles y esos eligen. Eso es una elección, acá y en todo el mundo. Vamos a presentar a los pastores que están presentes en el panel, con cada uno con sus cualidades, a ver quién sale favorecido. Y decidan ustedes. Y la gente va a decidir por sí o por no. Es como ver pregunta al pastor. Hay quienes pueden decidir que les gusta y hay quienes pueden decidir que no les gustan. Y ahí están utilizando la ley del voto. Están votando por sí o por no. Les gusta o no les gusta. Y en toda nuestra vida, nos guste o no nos guste, la política está involucrada. En nuestra familia está involucrada la política desde la toma de decisiones, desde la aplicación de la autoridad o el sometimiento a la misma, en el caso de los lugares autoritarios. Y después tenemos los matrimonios que son netamente, ¿verdad? Que son democráticos, en los cuales ambos toman decisiones y ambos ejecutan por un bien mayor. Y por ahí aparece un hijo revolucionario y dice, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Y yo quiero plantear mi bandera dentro de mi casa. Y ahí ya genera su nueva línea de pensamiento dentro de su hogar. Pasan las iglesias. Iglesias organizadas, bien establecidas, con un gobierno establecido, con autoridades establecidas. ¿Quiénes las eligieron? ¿Bajaron ángeles del cielo? Dijeron, vamos a ungir a estos hombres para que nos dirijan y nos gobiernen. Y ahí vemos cómo se forman las organizaciones con sus normas y con sus libros, y algunos muchos libros grandes, de normas y normas y normas y normas estatutarias. ¿Podemos decir que están mal? Claro que no. Claro que no. Ellos eligieron en su soberanía, en su libertad y la que Dios les ha dado. Y seguramente lo han hecho siguiendo el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 6. Hombres y mujeres que se separaron a buscar el rostro de Dios y a buscar la voluntad de Dios para elegir personas que estuvieran allí al servicio de ellos para administrar la distribución de los bienes. En este caso, los servicios o los ministerios de la iglesia. Yo creo que estamos todos involucrados y sería pecar de religiosos el no verlo o el no aceptarlo. Eso no nos libra a nosotros del hecho de, como decía recién el pastor Rafael, de quien sea guiado por el Señor y quiera ejercer en un cargo político fuera de la iglesia, en una ciudad. Un hermano o una hermana que dice, yo veo que hay cosas que puedo hacer por mi comunidad. Y puedo cumplir así también el segundo mandamiento y muchos más. Al amar a mi prójimo como a mí mismo, teniendo mis habilidades, mis capacidades, como decía el pastor Marvin recién, habiéndose formado, capacitado en determinadas áreas, y poder volcarlo a la ciudadanía, al pueblo, a esos griegos, a esas familias que están allí desatendidas tal vez. ¿Me explico?
¿Y por qué no podría ser? Si Dios lo está inquietando y lo está llevando, ¿el hombre va a dejar de ser menos cristiano? ¿Va a ser menos cristiano por eso? ¿El Señor se va a alejar de él? ¿La bendición de Dios se va a alejar de él? ¿La salvación la va a perder por ayudar a los pobres, a los necesitados y que le paguen un sueldo por eso? Porque acá viene el otro tema. Los políticos ganan muy bien en algunos países. Y ahí tenemos el amor al dinero. Alguno podrá decir, ah, pero lo hace por amor al dinero. Pero ¿y usted qué sabe? ¿Qué está haciendo con ese dinero? Yo no sé a cuántas viudas está manteniendo usted, pero tal vez conozco a muchos políticos que sí están manteniendo gente necesitada y colaborando con gente necesitada. Y no son cristianos. Y ahí la dejo. Bien, les comparto un texto de la Biblia, Daniel 4:17, relacionado con el segundo sueño de Nabucodonosor. Y este hombre parece que ya tenía como una conciencia dirigida hacia el Creador. No podemos decir qué tan creyente era Nabucodonosor, pero observen cómo este hombre ya reflexiona referente al reino, donde él era el soberano, ¿no? En el 17 dice así: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Qué sentencia tan hermosa que dice acá Nabucodonosor. Y de aquí voy a mencionar dos cosas, bueno, relacionadas con lo que ya dije antes, ¿no? La primera es que la voluntad de Dios está impregnada en todos los asuntos políticos de toda la historia, de toda la vida y de todas las naciones. ¿Por qué? Porque está lo que conocemos como la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y Dios permite que determinados gobiernos tomen el poder, pues Él tendrá un propósito en ese gobernante de turno. Entonces, ¿qué le toca al creyente? Lo que usted decía, pastor, cumplir con los deberes que el gobierno le exige, en tanto que esos deberes no le choquen con el servicio al Señor, es decir, en tanto que el gobierno no le esté intentando quitarle la fe, afectarle la vida de relación personal y espiritual con Dios. Entonces, el creyente está llamado a cumplir con los deberes gubernamentales, pagar los impuestos que tenga que pagar, cumplir con las leyes que tenga que cumplir. ¿Por qué? Porque ese gobernante está allí por una voluntad permisiva de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que el Señor en su momento no puede efectuar un cambio, por supuesto. Entonces, voy al segundo punto. Debemos entonces estar conscientes, si un creyente considera que él puede ser sal de la tierra y luz del mundo en la sociedad que está viviendo y siente un llamado especial a aspirar a una posición política donde esa posición le va a permitir brillar más para el Señor, para su gloria, para su honra, entonces adelante, adelante. Pero también debemos estar conscientes que eso no significa que es que por el hecho de que, por ejemplo, una persona con principios cristianos llegue a una esfera de poder, que quiere decir que todo va a ser una revolución y todo va a ser una maravilla, una belleza en ese país. No necesariamente, pero como hemos visto en la historia, Dios siempre tiene un propósito y a lo mejor si eso ocurriese y Dios tiene a ese hombre allí, a ese cristiano allí, pues el Señor tendrá un propósito para lograr un objetivo específico y después el Señor lo quitará de ese puesto. Entonces es más o menos lo que estoy retratando, ¿no? Si ese fuera el caso. Por supuesto, sabemos, hay ya personas que el Señor les ha definido sus dones, sus ministerios, y el Señor no le va a pedir, no, deja tu ministerio para que te dedique a la política. Lo más seguro es que no va a suceder así. Pero sí, debemos dejar abierta, pues, esa posibilidad. Mire, termino con este testimonio. Acá en Venezuela, nuestras instituciones cristianas, religiosas, que han impulsado
el estudio sistemático de la Biblia, que han abierto institutos. Nunca el gobierno, en ningún gobierno, ni en el actual, ni en los anteriores, le había dado carácter de legalidad a un estudio de una iglesia o a un estudio de un instituto bíblico o de un seminario bíblico. La institución que ha logrado que el gobierno le dé esa titularidad educativa, aquí se llama la OPSU, que es la organización que agrupa las universidades y el Ministerio de Educación. Esa institución ha sido la Iglesia Católica Romana, que ellos sí tienen universidades donde gradúan con el grado de licenciado en filosofía, pero esa mención filosofía implica teología, o no sé si tienen licenciado en filosofía, pero no licenciados en teología, sino en filosofía. Sin embargo, el pensum es un pensum teológico. Bien, mire, mi hermano, eso no lo habíamos logrado hasta que se fueron dando algunos pasos. Y ahora hay una institución aquí en Venezuela, se llama la UNEYE, una universidad Ezequiel Zamora de los Llanos Occidentales, creo que es la cosa, en la cual están trabajando varios cristianos, varios hombres de Dios están trabajando en esta institución. Y fueron trabajando en esto de modo que lograron que la universidad aperturara una mención de humanidades. Una mención de humanidades a través de la cual se pueden dar materias de teología. Y efectivamente aperturaron un diplomado de teología por el área de humanidades de la universidad. Y eso con la relevancia y con toda la autoridad y toda la conducencia, porque eso es conducente a estudios posteriores de los cristianos aquí en Venezuela. Fíjense usted, lo que nunca logramos como institución religiosa, lo hemos logrado por cristianos que llegaron a esa institución y que son personas que tienen mucha autoridad y son muy respetados en esa casa de estudio, y ahora lo han logrado. Eso entonces yo lo veo como un logro de creyentes que desde abajo fueron surgiendo y lograron esto. Así también pues pueden hacerse pocos cambios, tal vez pequeños cambios, pero uno por aquí, uno por allá, pueden hacerse en cualquier país. Gloria al Señor. Cuando hablamos de política, la palabra política significa el arte de servir, en realidad. Eso es lo que significa hacer política. Y toda persona que entra en la política, esto es lo primero que debe de entender. Cuando nosotros dejamos de querer servir y nos enfocamos en querer ser servidos, es cuando nos alejamos de Dios y podremos ganar el mundo, quizás, riquezas, posesiones, quién sabe cuántas cosas, pero perder la gracia del Señor. Entonces es muy importante que toda persona que entra en la política, sea creyente o no sea creyente, entienda que es una oportunidad para servir, es una oportunidad para servirles a los demás. Y si pues quieres servirle a los demás, estás haciendo algo bueno. Si quieres servirle a los demás, estás haciendo lo correcto. Algo que siempre yo le doy continuidad es a que estamos viviendo los tiempos finales. El fin se acerca y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El maligno tendrá una oportunidad de poder cumplir su sueño de gobernar la tierra. Y será por muy breve. Pero es tan importante que la iglesia, por esa razón, mientras todavía estamos acá en esta tierra, nos preocupemos por servirle a Dios y por servirle también a las personas que están a nuestro alrededor para que éstas puedan alcanzar salvación y puedan alcanzar la vida eterna. Vuelvo a repetir lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que dice que le dio su poder
y su trono al anticristo. Este periodo que viene, el periodo de la gran tribulación, será un periodo en la cual habrá al principio mucha aclamación por el intelecto, pero luego habrá también confusión y también brutalidad por parte del maligno, porque él se encarga de engañar a los hombres, pero también luego se encarga de destruirlos por medio del engaño. Sin embargo, Cristo tiene las puertas abiertas y dice claramente, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Este es un tiempo para que pensemos más en servirle a Dios en todas las formas que podamos, en buscarlo, en amarlo, en seguirlo y en servirle con todo nuestro corazón, porque nuestra redención está cerca. Gracias a todos por ser parte de este programa Pregunta al Pastor, y creo que esto nos va a llevar a otro programa en el cual habrán que hablar otras cosas muy importantes. Creo que algo que también deberíamos de analizar en algún momento es este asunto de la inteligencia artificial y cómo está avanzando en medio de los gobiernos y que también es parte del plan del maligno para tratar de tomar el control sobre la mente de los hombres, así como trataron de hacerlo allá en la Torre de Babel. Que el Señor les bendiga a todos. Sin duda que es una buena oportunidad, no solo para los cristianos que están incursionando en el área de la política, darse cuenta de que es un servicio a Dios. Aunque parezca contradictorio para algunos que no lo entienden de esta manera, pero si nosotros entendemos que la política es servicio, si nosotros entendemos que el que da a los pobres a él le da, entonces entendamos que a través de la herramienta de la política podemos estar ayudando a muchos necesitados, a muchos más necesitados de los que tal vez tengamos adentro de la iglesia. Porque tal vez en su iglesia usted tendrá 20 necesitados, pero ¿cuántos necesitados hay en una ciudad? A los cuales usted, levantando la mano en una votación de un grupo político, en una mesa directiva, por cuestiones sociales, ¿verdad? Usted puede cambiar el rumbo de una decisión, levantando una mano o poniendo un voto. Cuidado, porque podemos estar abriendo o cerrando la mano de Dios en muchas cosas, porque nosotros vamos a ser ese brazo ejecutor de la obra de Dios en muchos lugares, y esa presencia de Dios en ese lugar. Ahí va el fulano, la fulana de tal, hombre, mujer de Dios, a una ciudad, a un pueblo, a un barrio, en nombre de una asociación política, de un club político. Pero no deja de ser un hombre o una mujer de Dios. ¿A cuántas personas podemos alcanzar por el simple hecho de estar allí? ¿A cuántas personas? Así que utilicemos cada oportunidad que tengamos para presentar el Evangelio. A veces no lo vamos a poder hacer abiertamente por cuestiones lógicas de nuestro lugar de trabajo, hablando puntualmente de la política, pero el testimonio va a hablar muy fuerte. El testimonio va a hablar muy fuerte. Su conducta va a hablar muy fuerte. Usted no deja de ser un hombre o una mujer de Dios por estar ahí. Así que yo le animo a buscar la voluntad de Dios en su vida, en su ministerio, en su llamamiento. Si tiene el llamado, siente el llamado para servir en la política, sepa que está sirviendo al prójimo. Y si no servimos al prójimo, lo voy a decir muy claro, que se va a entender en todos lados, no servimos para nada. Si no podemos servir al prójimo, no servimos para nada. Más que a nosotros mismos. Nosotros seríamos nuestra propia Torre de Babel. Una expresión máxima del orgullo y de la vanidad. Repartió y dio dones a los pobres. Mire que los dones no son espirituales en este caso. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos oriente a hacer su voluntad aquí en la tierra, como Él la hace en el cielo y como Él la ejecutará en su momento con la iglesia, porque toda la iglesia,
forma parte del gobierno de Cristo cuando llegue su momento. ¿Y ahí qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, yo no creo en eso. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Rafael, ¿tenés algo para comentar? Si no, cierro. No, solo muchas gracias por la oportunidad, pastor, y gracias a todas aquellas personas que se detengan a ver estas reflexiones que hemos hecho. Excelente. Bueno, y aquí llegamos por el día de hoy. Yo creo que vamos a tener algún programa más sobre esto, porque da mucho para hablar, como bien dijo el pastor Marvin, la inteligencia artificial, pero también están los algoritmos. Hay muchas otras cosas que influyen y hasta dónde nos puede afectar. Así que oren por nosotros, oren por los maestros y los pastores y pastoras que están trabajando en Pregunta al Pastor. Sigue estando presente año a año y alcanzando a tantas naciones y a tantas personas que nos escriben y nos hablan de cuán bendecidos son cuando escuchan nuestros programas. Será hasta la próxima, que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.